amores que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron dejando en mi alma negros torbellinos, igual que a las espumas que lleva el ancho río. Se van mis ilusiones siendo destrozadas por el remolino, espumas que se van. Pero la génesis de este proceso se dio en la presidencia del Consejo Nacional de Literatura, cuando estuve trabajando en el Consejo, en el Ministerio. Esa idea que me surgió por la invitación que me hicieron algunos encuentros, la traje al departamento del Quindío, la compartí con en ese momento otra gestora de cultura muy importante como Gladys Sierra Parra, igualmente con el gestor también cultural de Calarcá, Jorge Humberto Guevara. Con ellos iniciamos el encuentro como un encuentro regional de escritores de Occidente. Bueno, mi nombre es Juan Aurelio García. Esto es Boinas Rojas, es una cafetería tradicional del eje cafetero. Es un lugar de encuentro en el marco de la plaza de Calarcá. Aquí se puede degustar un delicioso tinto y ver pulsar el ritmo de la ciudad. El Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales es muy importante por su concepción, porque contiene tres niveles o tres procesos en torno de la literatura, que son siempre el ciclo audiovisual, el ciclo pedagógico y el ciclo propiamente de las charlas y de la muestra de trabajo de los escritores invitados. Por lo tanto, es una concepción muy integral de los eventos, puesto que no se trata solamente de invitar figuras del orden nacional en el campo de la literatura y las audiovisuales, sino también de crear un público y de crear una conciencia en torno de los productos que ellos muestran. Como espectador, puedo decir que el trabajo que se ha realizado acá es un trabajo bien arduo, porque también se trata de crear público. Recordemos que a nivel cultural, en el centro, sur y occidente del país, por no ser muy, digamos, muy frondosa la programación, entonces no se ha creado un público. Y el sentido de este encuentro es también eso, no solo invitar escritores y hacer un ciclo pedagógico, sino también crear gente que escuche, crear gente que debata, crear gente que concurra a espacios más dialógicos en lo cultural. Son muy diversos los temas que ha tocado el Encuentro de Escritores Nacional de Escritores Luis Vidales. Ha sido, en un primer momento fue el encuentro de novela breve, en un segundo momento fue las relaciones entre el cuento y el cine, en un tercer momento fue la novela histórica y posteriormente en este año, que es el encuentro de las relaciones entre el cine, la literatura y el cine, la literatura y el erotismo. Hicimos el primero en el 2007 y en este momento estamos ya en el 2012 con el encuentro, con el eje temático del amor y el erotismo. Para iniciar, digamos que para iniciar en el 2007 y 2008 creamos una fundación, la Fundación Torre de Palabras, que fue creada también por impulso nuestro, en compañía de la gestora cultural Cruz Ángela. Actualmente nos encontramos en el municipio de Calarcá, en una de las casas más emblemáticas de esta región. Por fachadas como esta fuimos declarados paisaje cultural cafetero a través de la UNESCO. La Fundación Torre de Palabras desarrolla actividades y proyectos de promoción de lectura para la comunidad. A nivel de todo el Quindío, proyectos como el proyecto de formación de lectores desde la biblioteca pública, Libertad bajo palabra, versión libre, un lugar para la lectura con los abuelos que se desarrolló en el municipio de Caicedonia. Mi nombre es Ángel Castaño Guzmán, soy coordinador del ciclo pedagógico del Encuentro de Escritores Luis Vidales, que es una actividad de tipo cultural que se realiza en el municipio de Calarcá, Quindío,
en el mes de agosto, y además que está dividido como proceso de acercamiento de la ciudadanía con las estéticas, está dividido en 3 partes. Primero en el ciclo pedagógico, que es el que dirijo yo, que básicamente lo que buscamos es, a través de conversatorios, a través de conferencias, a través de muestras, acercar a la ciudadanía del Quindío, con particular énfasis a los estudiantes y a los docentes del aparato educativo público de esta región, a la temática elegida cada año. En esta ocasión hemos inaugurado algo que se llama la Cátedra Luis Vidales, en la que convocamos a la ciudadanía en general para que asista a este tipo de eventos. Hemos contado este año con la presencia, entre otros, del novelista Octavio Escobar, del novelista Alberto Agudelo. También hemos contado con la asistencia del poeta Julián Malatesta, y pues ha sido un proceso muy interesante que ha rendido sus frutos. El segundo componente del ciclo del encuentro de escritores Luis Vidales, es el ciclo audiovisual. Ese ciclo audiovisual antecede en pocos días al ciclo literario, y hemos contado con la presencia de, entre otros, documentalistas de la talla de Marta Rodríguez, del periodista Holman Morris y de nuevas voces del documental colombiano, en el caso del encuentro anterior, que fue sobre literatura y periodismo. Y en la temática y en la ideología de este tipo de evento, del ciclo audiovisual, es que la comunidad puede acercarse a muestras audiovisuales que generalmente los medios masivos no tienen dentro de su catálogo, y entroncado con eso pueda asimismo reflexionar sobre el tema. Año tras año, el encuentro siempre tiene un tema, y de alguna manera todos los ciclos, o los 3 ciclos que lo componen, se resuelven y, digamos, se articulan alrededor de ese tema: el pedagógico, el audiovisual y el literario. En el mes de agosto de este año 2012, cuando llevemos a cabo el 5º encuentro con el tema literatura, amor y erotismo, el audiovisual servirá, como siempre lo ha sido en años anteriores, de antesala al ciclo literario. La selección de los invitados año tras año se hace a partir de una revisión. Primero, considerar cuál es el tema, y es el tema general del encuentro. Y a partir de ahí empezamos a buscar, a considerar bajo los criterios de calidad, pertinencia y sobre todo trayectoria, e incluso aportes, digamos, que se han dado desde el medio de la imagen audiovisual al tema central. Entonces, digamos, buscamos ante todo que tenga un carácter incluyente. O sea, si vamos a hablar sobre la imagen con este tema, digámoslo, qué personas han contribuido en el país a desarrollar ese tema. Entonces, por lo tanto, como el caso de este año, literatura, humor y erotismo, nos orientamos por un director como es Harold Trompetero, que en sus películas más personales ha invocado el tema del amor. Y por último, el ciclo literario, que es aquel el que se dirigen todos los esfuerzos que tiene la organización del evento. Es un espacio que hemos pensado que tiene que tener un componente muy importante, y es, además de traer escritores de nombradía nacional, también tiene que vincular a la literatura regional, que generalmente es muy soslayada en este tipo de eventos. Entonces siempre ponemos a interlocutar a un autor quindiano o a un autor regional con escritores, ya lo decía, de talla nacional. Este evento generalmente se realiza en 2 sitios, en el Teatro Yarí del municipio de Calarcá y en la Casa de la Cultura de ese mismo municipio. Ninguna actividad del encuentro de escritores tiene algún costo, es una convocatoria abierta. Generalmente contamos con mucha asistencia de las universidades cercanas y de la población del municipio de Calarcá, que por su tradición literaria tienen alguna cercanía con las letras. La verdad es que Calarcá era el mejor escenario para hacer un encuentro nacional de escritores, por la importante tradición que se ha tenido con escritores tan importantes, tan interesantes como Luis Vidales, Baudilio Montoya, el mismo Jaime Lopera Gutiérrez, que ha dirigido el encuentro por varios años. Estamos en medio de los cafetales que he mimado y que me han dado la vida durante 43 años. He publicado, o me han publicado más bien, 2 libros de poesía propia, uno en Manizales, con el cual obtuve un premio
de poesía en el año de 1994, que se llama Confesión de Navegante. Luego, en mis encuentros con la biblioteca de Humberto Senegal, encontré poetas griegos vertidos al francés y ensayé unas traducciones que también han sido editadas del Quindío. Mi obra ha sido muy breve, tratando de ser un poeta completo. Hice muchos recitales con un gran declamador que teníamos acá, sobrino de nuestro gran poeta Baudilio Montoya, que se llamaba Orlando Montoya. Hacíamos recitales, puestas en escena, con coros, con acompañamiento musical, con acompañamiento de videos y de diapositivas, etc. El encuentro Luis Vidales se ha ido consolidando con sus temáticas y sus invitados. En lo particular, el encuentro que más me ha gustado de los 4 que se han efectuado ha sido el de novela histórica. Pero todos los encuentros han convocado a personas muy interesantes de la vida literaria y cultural colombiana, conocidos en el país y conocidos a nivel internacional. Para este año, el erotismo en la literatura me parece un tema maravilloso, sobre todo porque el tratamiento que se hace del asunto erótico en la literatura siempre conlleva grandes dificultades porque, diciéndolo un poquito peyorativamente, nuestra pacatería no hace parte solamente de los lectores, sino también de los escritores. Yo creo que va a ser un encuentro bien interesante. Las personas de los invitados que creo que vienen, está Juan Gustavo Coborda, Piedad Bonet, Darío Jaramillo, de manera que yo creo que el encuentro va a ser un éxito. Este evento se denomine Luis Vidales, pues claro, hace justicia poética a lo que fuera Luis Vidales. Luis Vidales, podríamos decir que de los poetas del Quindío o de los intelectuales del Quindío más importantes en toda su historia ha sido Luis Vidales. Puede que ahora haya otros, ¿no? Pero Luis Vidales marca la pauta porque él ingresa a la gran intelectualidad capitalina, digamos, con gente de la talla del caricaturista Rendón, de León de Grave, con la gente que empezaba, digamos, a habitar en la ideología de izquierda. Creo que Vidales fue uno de los fundadores del Partido Comunista, que eso ya es historia. El hecho de haber ganado el premio Lenin de la Paz, pues es supremamente importante. Ahora, Colombia es importante en el mundo porque ha tenido 2 premios Lenin de la Paz. El otro fue Jorge Salamea Borda. Hubo otro premio Lenin de la Paz que fue un hombre supremamente importante en la literatura de habla hispana, que fue Miguel Ángel Asturias, nada menos, el guatemalteco. Yanis Ritsos, a quien tuve el honor de traducir con su Ismenia y su Muro en el Espejo, también fue ganador del premio Lenin de la Paz en Grecia, Guatemala, Calarcá. Se sabe que Luis Vidales es considerado como el hombre que hizo ingresar a la poesía colombiana a la modernidad. Hay quienes simplifican eso, por ejemplo el poeta tolimense Antonio Vergel dice que a Luis Vidales se le atribuye haber hecho ingresar la modernidad, la poesía colombiana a la modernidad, fue por el hecho de haber puesto la palabra timbres en el título de uno de sus libros y en el título de uno de sus poemas. La palabra timbre no había sido incorporada, no estábamos todavía en la ciudad, todavía seguíamos en el paisaje, etc. Vidales nació en Calarcá. Vidales está emparentado con Humberto Jaramillo Ángel, con Humberto Senegal, que han sido 2 escritores muy connotados en la región. Y es tío nada menos que de Juan Manuel Roca, de nadie menos que de Juan Manuel, que Juan Manuel es uno de los hombres más importantes en la literatura, en el
en la poesía, digamos, latinoamericana, ¿no?, de la actualidad. Bueno, la gestión cultural en el país se sigue haciendo, digamos, en las grandes urbes, ¿no?, en las grandes capitales. Bogotá, Medellín y Cali siguen siendo, han sido y seguirán siendo los grandes centros culturales del país. Bueno, sin hablar de pronto algo de la costa, de Barranquilla quizás. A nosotros nos llega un reflejo. Nosotros tenemos acá, quizás por falta de buenos gestores, yo creo que sobre todo por falta de buenos gestores, nos siguen llegando las cosas por reflejo. Pero yo pienso que si hubiese buenos gestores, como en este caso los gestores que están haciendo el programa, el encuentro de Luis Vidales, si eso fuera permanente, aquí nos llegaría todo. Yo creo que la poesía en la actualidad le sigue gustando muchísimo a los jóvenes. Inclusive hay muchos poetas jóvenes, todos los jóvenes quieren hacer poesía. Sobre todo porque están movidos por el amor, que ha sido una de las temáticas fundamentales de la poesía. Yo lo que no veo realmente es que haya un poeta avasallador, un poeta universal en el mundo, como los hubo en cierta época, como la época de Pessoa, o la época de Federico García Lorca, o la época de Pablo Neruda, o la época de Barbajokov, digamos. Yo creo que faltan, que para que se dé ese salto digamos, individual de un poeta que represente una temática universal, creo que se deben dar ciertas condiciones históricas. No sé, a mí me sorprende, aunque pues este poeta que acaba de ganar el premio Nobel el año pasado, Trastroner, el sueco, es un extraordinario poeta, pero como la poesía sigue siendo algo pequeño dentro de la literatura, aunque todo el mundo la sienta, para las editoriales no es un gran negocio. La poesía más bien es como una transmisión, se transmite, digamos, oralmente, ¿no? Yo te digo, mira qué poema tan maravilloso, tú vas y lo buscas, pero comprar un libro de poesía para las editoriales es algo eventual. Entonces yo creo que la poesía está bien en todos los corazones, la poesía escrita no tiene un gran poeta y las editoriales no se preocupan mucho por la poesía. Cuando iniciamos el proyecto del Encuentro Nacional de Escritores, lo pensamos inicialmente como un evento que se hiciera cada año en Calarcá. Poco a poco fuimos ampliando, digamos, que la ambición, las expectativas del encuentro, y lo convertimos en un proceso cultural y educativo. Para nosotros es fundamental el hecho ese quiebre al proyecto inicial, ese cambio de dirección, de pasarlo de que fuera una actividad a que fuera un proceso cultural que permeara la estructura educativa de Calarcá y del departamento. Igualmente de municipios anexos como Caicedonia, Circasia, como Montenegro, que participan. Nosotros tenemos extensiones de la programación del Encuentro Nacional a estos municipios. De cómo el Encuentro Luis Vidales fomenta la lectura a nivel regional, lo podemos ver en los ciclos pedagógicos que los profesores, estudiantes y en general autores y escritores de Colombia llevan el tema, lo explican, cómo a través de esto los estudiantes conocen referentes tanto conceptuales como de autores para su lectura propia. Me parece muy interesante, me parece muy bien llevado a cabo, ya que esto ayuda a que el nivel de lectura, el nivel cultural del departamento del Quindío, exactamente de la ciudad de Calarcá, del municipio de Calarcá, se vuelva mucho más fuerte. Bueno, mi aprendizaje en los talleres es bastante amplio, porque de ahí aprendí a diferenciar entre, ¿cómo lo diría yo?, entre algo vulgar y algo que se dice correctamente, como es el erotismo. El erotismo, al escribirlo, mucha gente piensa que son morbosidades o cosas así. Pues en el taller aprendí que todo se basa en una sola cosa, el amor. Pues eso me ayudó a comprender que la escritura es muy amplia y que no se tienen que utilizar términos vulgares
para referirse al cuerpo de la mujer o del hombre. Esto fue una enseñanza que nos brindaron y a la cual nos dieron la oportunidad de saber un poco más, ya que el compañero y yo asistimos a un servicio social amigable en el orfanato de Calarcá, en alianza con el hospital. Asistiendo a esto nos vinieron a hacer la invitación a este curso sobre la literatura erótica. Nos quisieron enseñar y mostrarnos qué era, cómo se hacía y las personas que más habían influido en este tema. Para mi punto de vista fue algo muy bonito y quise asistir porque no era obligatorio, era en horario extra clase. Me gustó mucho a la asistencia, ya que me sirve mucho para aprender un poco más sobre nuestro idioma y sobre las formas en las que se puede expresar. ¿Qué le pareció sobre el taller que hemos recibido en cuanto a la literatura erótica? Bueno, David, pues a mi parecer, me ha ayudado como a entrarme más en el cuento de la literatura, de leer libros, porque bueno, aprender sobre la literatura erótica no es solo eso, erotismo, es también aprender que existen varios tipos de libros que se pueden leer y que nos pueden dar una gran enseñanza. Y que la literatura también nos abarca muchos temas, como es el erotismo, el amor simple o el amor un poco más basado hacia el sexo y hacia la figura humana, como algo bonito creado por Dios, por decirlo de algún modo. De la estructura educativa, lo que a nosotros nos interesa al final, con los ciclos pedagógicos, con el ciclo audiovisual y con el ciclo literario, porque no puede ser que un encuentro se convierta solo en un escenario donde lleguen los escritores, donde conversen, pero que no quede después un valor agregado en lo educativo en la localidad. Digamos que a partir de una propuesta que lideraron un grupo de gestores culturales del municipio de Calarcá y del departamento del Quindío para crear el Encuentro Nacional de Escritores Luis Vidales, pues nos sumamos a esa propuesta, en primer lugar tratando de que la administración municipal de Calarcá de entonces le diera trámite a un proyecto de acuerdo que creara el encuentro y le garantizara en parte la sostenibilidad económica. Pues creo que las razones de la creación del encuentro, pues en primer lugar destacar la importancia que para la literatura colombiana ha tenido Luis Vidales Jaramillo y obviamente también destacar la tradición cultural del municipio de Calarcá. Digamos que en los encuentros que se han realizado, pues hemos siempre colaborado con los organizadores en buscar financiación también con el sector privado, porque sabemos de la dimensión y la importancia que el encuentro tiene no solo para el municipio de Calarcá, sino para el departamento del Quindío. Espumas que se van.